em, con los que están presentes. El día de hoy voy a dar la clase de patología mamaria, ¿correcto? Perdón, perdón. Muy bien, empezamos aquí. Esta es la primera diapositiva. La patología mamaria, como ustedes saben, tiene un marcado predominio femenino, obviamente, porque en los hombres la estructura mamaria es una estructura muy rudimentaria, insensible a los estímulos hormonales y por lo tanto a la generación de neoplasias. En cambio, en las mujeres esta patología es muy compleja. Como ustedes ven, en la mama de la mujer hay mayor volumen y hay mayor sensibilidad a las hormonas, lo que predispone a que se formen patologías y también se forme cáncer. Felizmente, la mayoría de patologías son de tipo benignas, ¿no? Pero el cáncer de mama es el primer cáncer a nivel mundial, ¿no? En frecuencia en las mujeres. Entonces, de ahí la importancia que tenemos. Esto es un cuadrito que siempre lo pongo para que ustedes vean la complejidad de los síntomas que puede tener una mujer en el caso de la mama. Muchas mujeres pueden consultar por distintas causas, por tener una masa palpable, por tener una lesión inflamatoria, por tener secreción en el pezón, por tener alguna alteración mamográfica. Sin embargo, aquí se evaluaron distintas series de mujeres que habían llegado al médico a la consulta privada y como ustedes ven, un 30% mostró que no tenía alteraciones, es decir, no tenía ninguna alteración que se pudiera evidenciar de ser la causa de esta patología, ¿correcto? Entonces, no se encontró ninguna irregularidad que motivara la evaluación quirúrgica. Un 40% de estas mujeres que consultaron tenían alteraciones fibroquísticas, que es básicamente el problema más importante que tiene la mujer. Un 13% tuvieron otras patologías de carácter diverso, un 7% consultaron por fibroadenoma, el cual es el tumor más frecuente que existe, y un 10% fueron cánceres, ¿no? Entonces, si ven, el 90% es patología benigna y solamente un 10% patología maligna. Sin embargo, vuelvo a repetir, esta patología maligna es importantísima y vamos a ver por qué. Aquí nosotros tenemos un esquema para que podamos ver la mama. La mama tiene una serie de conductos, los cuales se dividen en conductos más pequeños y finalmente llega hasta la zona terminal donde están los lobulillos, que son la unidad funcional del parénquima mamario, es decir, la unidad ducto lobulillar terminal, que es esta de aquí. Y bueno, se produce una serie de secreciones, ¿no? Las cuales van a drenar su contenido por los diversos conductos hasta llegar a los senos galactóforos, ¿no? Y drenar a nivel del pezón. Como ustedes ven, en el conducto terminal hay una imagen que está de un color medio verdoso, que es el estroma lobulillar, ¿no? Para que ustedes lo puedan entender. Y por fuera de este estroma ya tenemos al tejido graso, a la pared costal, al músculo y a las costillas. Entonces, dependiendo del tejido, nosotros podremos tener alguna alteración. Por ejemplo, en el conducto o la unidad ducto lobulillar terminal, nosotros tenemos algunas alteraciones que ustedes pueden ver acá. Estas estructuras, estos conductillos, se pueden dilatar y formar quistes, ¿no? Puede haber también proliferación de estos conductos, lo cual se llama adenosis. Puede haber crecimiento del epitelio que reviste el conducto, lo que está en marroncito, ¿no? Pudiendo formarse papilomas o cuadros de hiperplasia, también del crecimiento de este epitelio. Y finalmente, los cánceres. Los cánceres se originan en la parte o en esta unidad terminal, ¿no? En cuanto al estroma, esto de color verde, podemos tener los fibroadenomas, los tumores filodes, perdón, y entre los conductos grandes y los conductos galactóforos, los senos galactóforos, nosotros podemos tener ectasia ductal, que es una patología que vamos a ver, abscesos que pueden haber en esta zona, papilomas ductales y la enfermedad de Payet. Y el estroma
interlobulillar, o sea, el tejido graso, puede haber lipomas, puede haber necrosis grasa, puede haber tumores fibrosos, fibromatosis o sarcomas, que son en orden de frecuencia mucho menor, y también puede haber patología del músculo pectoral, ¿no? Que pueden haber algún tipo de lesión ahí. Entonces, como ustedes ven, el espectro de patologías que nosotros tenemos en la mama es bastante limitado por la cantidad de estructuras que tenemos. Entonces, tenemos la patología benigna de la mama, que hemos dicho es la patología más común de la mama, pero no la más importante, porque representa el 90% de la patología y el 10% son cánceres, ¿no? Esta patología benigna de la mamaria aparece durante la segunda década de la vida, en promedio, y va a llegar hasta la cuarta o quinta década de la vida, es decir, en las mujeres más jóvenes, desde que son jovencitas, incluso un poco antes, puede ya haber patología mamaria. Y no es que hasta la quinta década nosotros tengamos patología, no, sino que a partir de esta edad lo que prima con mayor frecuencia son los cánceres, ¿no? Por eso les pongo que aparece más que todo en estas décadas de la vida. Y como hemos dicho, el espectro de entidades benignas que afecta a la mama es limitado. Muy bien. Ahora, nos interesa saber si la patología de la mama que tengamos es una patología que nosotros vayamos a tener que preocuparnos porque vaya a ser neoplásica o no, vaya a desarrollar cáncer o no. Entonces, esto es una clasificación de DuPont-Page que nos permite ver el riesgo que tiene una patología de relacionarse con cáncer. Tenemos aquí tres grupos. El primer grupo son las enfermedades no proliferativas que tienen un riesgo relativo de 1, o sea, es igual que la población que no tiene patología, ¿no? No tiene riesgo de cáncer y representa el 70% de toda la patología que llega a consulta. Aquí están en este grupo la metaplasia pocrina, los quistes, la ectasia ductal, los fibroadenomas y las hiperplasias epiteliales leves. En el segundo grupo, que son las enfermedades proliferativas sin atipia y que tienen un riesgo relativo de 1,5 a 2, o sea, tienen un riesgo mayor en la población general de poder desarrollar cáncer y representan tan solamente el 26%. Tenemos los papilomas intraductales, la hiperplasia moderada, la hiperplasia ductal florida, la cicatriz radial y la adenosis esclerosante. Y en el tercer grupo, que son las enfermedades proliferativas con atipia, miren que el riesgo de desarrollar cáncer aumenta en 4,5 a 5 el riesgo relativo de estas mujeres de poder tener un cáncer. Y este felizmente es el grupo de menos frecuente con un 4% y encontramos la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica. Entonces, la clase se va a enfocar en hablar patologías de cada uno de estos grupos yendo finalmente hasta el cáncer. El primer grupo, que son las lesiones mamarias no proliferativas, tenemos como patologías representativas el fibroadenoma, los quistes mamarios o mastopatía fibroquística y la ectasia ductal. Hablaremos del primero de ellos, que es el fibroadenoma. Aquí les he puesto una descripción de esta patología, que es un proceso hiperplásico proliferativo del conducto terminal de la unidad mamaria y del estroma, tanto intralobulillar principalmente. ¿Se acuerdan que en la primera imagen que les puse, en el primer esquema, les decía que había un tejido dibujado de un color verde, que era el estroma que estaba alrededor de la unidad terminal? Bueno, ese estroma es el que prolifera y causa este tumorcito que es el fibroadenoma. Entonces, el fibroadenoma es el tumor más frecuente que existe. ¿Recuerdan? Era la tercera patología que estaba después de la mastopatía fibroquística, de alteraciones diversas, venía el fibroadenoma. Pero en sí el fibroadenoma es un tumor, ¿no? Las otras son patologías mal delimitadas, ¿no? Entonces por eso ponemos es el tumor benigno más frecuente. Y es característico en mujeres jóvenes entre 18 a 30 años. ¿Por qué?
Porque este tumor tiene receptores para estrógeno y sobre todo para progesterona. Por lo tanto, sufre variaciones en cuanto al ciclo menstrual y las alteraciones hormonales que tenga la mujer. Por ejemplo, esta lesión, como es estrógeno dependiente, sufrirá cambios durante el embarazo, sufrirá cambios durante la lactancia, si la mujer usa anticonceptivos orales, si usa terapia hormonal sustitutiva y también al entrar a la menopausia, donde ya no hay hormonas, este tumor sufre regresión, se hialiniza, se calcifica y finalmente disminuye y queda una lesión pequeña. Entonces, esta lesión, que generalmente es única, crece más o menos un promedio, aquí les he puesto 2 a 3 centímetros, principalmente hasta 4 centímetros, y ahí normalmente se detiene su crecimiento, ¿no? Pero sí existen casos en que puede llegar, por ejemplo, a medir hasta 15 centímetros, que son casos excepcionales, como vamos a ver en el fibroadenoma gigante. La gran mayoría, el 90 y tantos por ciento, se queda reducido en este tamaño. Ahora, como ustedes ven, ese tumorcito, ¿no? Es un tumorcito que suele ser generalmente único, o sea, un solo tumor en la mujer, en el 90%, se encuentra en el cuadrante superior externo de la mama, es decir, si yo la mama trazo dos líneas imaginarias, una horizontal y una vertical, voy a tener que en el cuadrante superior y a la parte externa es la localización más frecuente de este tumorcito. Como ven, el tumor no está adherido al tejido graso, es bien delimitadito, es móvil a la palpación y por lo tanto es fácil de diagnosticarse en la mujer. Entonces, tiene esta forma redonda, lisa, ovoidea, blanquecina y al corte también conserva ese color. Como su nombre lo dice, fibroadenoma, va a tener dos componentes. Un componente que le da el nombre de fibroma, que es el tejido conjuntivo, que es un componente celular mixoide que va a atrapar a el tejido epitelial, que le da el nombre de adenoma, o sea, los pequeños conductos que están cubiertos de epitelio, los va a atrapar el tumor. Entonces, nos va a dar una imagen como esta. Esta imagen es el patrón histológico característico en el cual hay una proliferación del estroma intralobulillar, que es este tejido suave, laxo, que ustedes ven, formado por células alargaditas, ¿no? Que ha proliferado en exceso y que ha atrapado a estos espacios glandulares que estaban revestidos, tapizados por su epitelio, el cual comienza a ser distorsionado debido a que es atrapado y comprimido, dando estas formas algunas redonditas, algunas medias alargadas y algunas como cordoncitos, pero tapizados por dos capas de células. ¿Correcto? Entonces, como este tumor es por el crecimiento del estroma lobulillar y ha atrapado a estas estructuras que se encontraban en la unidad terminal, es un tumor bien delimitadito formado por este tejido estromal, pero que no tiene tejido adiposo, ¿correcto? O sea, ausencia de tejido adiposo. Ahora, este fibroadenoma puede ser un fibroadenoma de tipo pericanalicular, que significa cuando el epitelio estromal, ¿no? Que ha crecido, no es tan fuerte el crecimiento, no es tan celular, vamos a decirlo así, y el epitelio glandular mantiene su luz intacta. Entonces puede tener formas redondeadas, formas alargadas, formas estelares, formas lineales, ¿no? Y se puede observar aquí la doble capa de células que hemos dicho, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean la luz en estas estructuras glandulares, es un fibroadenoma pericanalicular. Y en el fibroadenoma intracanalicular es cuando el crecimiento del estroma, o sea, el tejido conectivo, sufre una proliferación mucho más activa que comprime estos espacios glandulares, formando hendiduras, como ustedes ven acá, ¿no? Con los elementos epiteliales que forman como bandas, ¿no? Como cordones, que es nuestro fibroadenoma intracanalicular. Ambos patrones pueden coexistir en el mismo tumor, así que no se extrañen de verlos juntos, ¿correcto? Entonces, hemos dicho que este tumor
que es una enfermedad no proliferativa, no tiene riesgo de desarrollar cáncer. Sin embargo, hay unas variantes poco frecuentes, que también son variantes que el riesgo de que degenere cualquiera de estas variantes a convertirse en una neoplasia es también igual, o sea, su riesgo relativo es uno, ¿no? Pero sí plantea un diagnóstico diferencial con situaciones de malignidad, ¿no? ¿Por qué? Porque llaman la atención, porque tienen un crecimiento muy rápido, porque pueden confundir de alguna manera. Estamos hablando, por ejemplo, del fibroadenoma juvenil o gigante, que podría confundirse con, por ejemplo, con un tumor filoides de gran tamaño. Este fibroadenoma juvenil se da en personas jóvenes, como su nombre lo dice, son niñas, adolescentes, púberes de 13, 14, 15 años, en las cuales crece rápidamente el tumor, no se detiene en los 2 o 3 centímetros que hemos dicho, puede alcanzar tamaños de 15 centímetros y bueno, deforma la glándula y por eso el diagnóstico situacional que se plantea y se tiene que extraer. O el fibroadenoma tubular, que más que tener un componente epitelial glandular, tiene un componente tubular que es poco frecuente. O el fibroadenoma de la lactancia, que como su nombre lo dice, está asociado o aparece en relación con ese periodo de la mujer que es también poco frecuente. La siguiente patología que vamos a ver es la mastopatía fibroquística. En la mastopatía fibroquística, acá les he puesto una definición un poquito antigua, pero aún vigente, en el cual habla de quistes mamarios como una condición en la cual estos quistes o nódulos palpables de la mama asociados con dolor, sensibilidad y turgencia y que fluctúan con los cambios del ciclo menstrual y empeoran progresivamente hasta la menopausia. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente la enfermedad fibroquística de mama es una condición benigna, ¿no? La más frecuente que existe en la mama y que aparece entre los 20 a 40 años. Es decir, es una patología hormonodependiente, ¿no? Si bien la etiología de estos quistes es multicausal, básicamente la principal relación es con el estímulo estrogénico exagerado y permanente de la glándula mamaria. Por eso, esta enfermedad fibroquística es rara en adolescentes y en posmenopáusicas. También lo pueden asociar con estados de hiperprolactinemia prolongados, retención hídrica, déficit de progesterona, dietas ricas en metilsantinas. En algunos autores los ponen como tal vez causantes de esta patología. Pero bueno, ¿qué es lo que se ve? Ustedes ven aquí una mama normal, acá ven los conductos y acá ven la zona terminal, la unidad terminal. Bueno, en una mama con una mastopatía fibroquística, se va a ver que esta unidad terminal comienza a dilatarse y al dilatarse estas estructuras forman quistes, por eso es una enfermedad fibroquística. Tiene que haber en esta patología fibrosis, tiene que haber quistes y va a haber un tercer componente que ahorita lo vamos a mencionar. Pero estos quistes comienzan a crecer de forma pronunciada, exagerada, miren, de forma la mama. Y si se palpa, van a sentirse nódulos que pueden estar bien o mal delimitados, medios redondeados. Algunos pueden ser de tamaño muy pequeño, otros de un tamaño más grande, que puede llegar hasta centímetros, generalmente doloroso en la mujer. Y una cosita más, es en ambas mamas. Las dos mamas están comprometidas por esta patología. Ahora, estos quistes mamarios hemos dicho que se originan en la unidad terminal ductolobulillar y va a contener dos capas de células epiteliales, ¿no? Que son la primera capa, o sea, la capa más interna, son las células epiteliales intraluminales, células epiteliales vamos a llamarlas. Y la segunda capa, la más externa, es una capa de células mioepiteliales. Estas dos capas siempre lo vamos a ver en las distintas patologías que hablemos, ¿ya? Entonces, en esta enfermedad fibroquística, lo principal que tiene que haber es la presencia de quistes. Si yo no encontrara los quistes, no podría ser una patología o una enfermedad fibroquística, ¿correcto? Entonces, nosotros podemos ver aquí, ¿no? La presencia de quiste. El quiste es redondo, el quiste tiene una luz bastante amplia. En el quiste puede haber líquido,
en su interior. Primera característica, el quiste. Segunda característica, la fibrosis. Y tercera característica, puede haber crecimiento del epitelio que se encuentra dentro, o sea, puede haber hiperplasia. Como son diversas las alteraciones morfológicas, existen diversas patologías que se pueden dar. En la patología en que predominen los quistes se llama enfermedad fibroquística simple de la mama. En la patología que predomine la fibrosis lo llamaremos adenosis esclerosante. Y en la patología que predomine la hiperplasia epitelial llamaremos enfermedad fibroquística de la mama con hiperplasia epitelial. Básicamente todos parten de lo mismo, de la enfermedad fibroquística de la mama, pero hay ciertos patrones, ¿no? Entonces recuerden tres cositas, los quistes, la fibrosis y la hiperplasia. Ahora, la alteración fibroquística simple de la mama es la más frecuente, o sea, la que predominan los quistes. Y estos quistes que predominan van a ser por dilatación de los conductos, o sea, los conductos de la unidad término lubiliar, ¿no? Son los que se dilatan y forman los quistes. Y estos quistes van a ser de distintos tamaños. Ustedes van a ver estructuras muy pequeñas en donde ya de por sí, miren la forma redondita que tiene, es un quiste. ¿Correcto? Entonces, aquí hay quistes pequeños, hay quistes medianos, hay quistes más grandes, ¿no? Y rodeados de un tejido fibroso. En los quistes también puede haber crecimiento del epitelio, hemos dicho, y presencia de pequeñas calcificaciones. Dependiendo del tamaño del quiste, podemos hablar de microquistes cuando son de 1 a 3 milímetros o macroquistes cuando son más de 3 centímetros. No se olviden, dije que el trastorno es multifocal, o sea, en una mama puede afectar varios cuadrantes y también es bilateral, ambas mamas y ambas mamas mal delimitadas. Entonces, vamos a ver una imagen histológicamente así. Vamos a ver acá los quistes redonditos, como ustedes ven, bien delimitados, tapizado por la doble capa de células, ¿no? De las células epiteliales y de las células mioepiteliales. A medida que los quistes se hacen más grandes, este epitelio tiende a hacerse más atrófico debido a que mayor presión de líquido. El estroma, hemos dicho que viene a ser un estroma fibroso, ¿no? Mezclado con áreas de tejido graso, porque hemos dicho que esta patología es mal delimitada. Uy, ¿por qué se va a acabar? Dice en 10 minutos. Y un segundito, no sé qué ha pasado. Ya, entonces voy a seguir avanzando antes que nos corte. Muy bien, entonces le decía que vemos los quistes bien delimitados y hemos dicho que estos quistes tenían tejido fibroso y también habían otras características que están mencionadas aquí. Aquí vamos a ver la presencia de los quistes por dilatación y estiramiento de los conductos y de los lobulillos, el epitelio de los quistes que puede variar desde un epitelio columnar a un epitelio de tipo aplanado. También vamos a ver adenosis, que es la proliferación del número de acinos por lobulillos. Y vemos que en los quistes el líquido que se mantiene puede producir quistes y también ese líquido variar de coloración, desde un color que puede ser semiturbio, medio verdoso o color café, dando una imagen característica llamada los quistes azules, que estos quistes se punzan para el diagnóstico, ¿no? Entonces, y se extrae este líquido turbio que hemos dicho. Una característica importante de la enfermedad fibroquística de la mama es la metaplasia apocrina. La metaplasia apocrina es el cambio del epitelio por otro epitelio. En este caso, vamos a ver unas células poligonales con citoplasma bastante amplio, granular, medio eosinófilo, que se llama así debido a que parecen glándulas sudoríparas. Y este cambio, esta metaplasia apocrina, es característica de la enfermedad fibroquística de la mama y es importante para el diagnóstico de la patología benigna. Incluso estas células crecen tanto que forman proyecciones epiteliales hacia la luz que recubren este quiste. Entonces, es importantísimo que ustedes reconozcan la presencia de esta metaplasia apocrina, que son estas células de un color más rojizo, el citoplasma, medias poligonales, bastante grandes, metaplasia apocrina.
La tercera patología que vamos a ver en la enfermedad de tipo no proliferativa tenemos la ectasia ductal. Como ustedes ven aquí, en la ectasia ductal afecta a mujeres un poquito mayores, entre 40 y 60 años, y no está asociado a la lactancia. Hago referencia a la lactancia porque si yo viera esto en una mujer más joven que está dando de lactar, pensaría que tiene capaz un absceso, ¿no? Debido a la leche que ha podido quedarse ahí, ¿no? Atrapada. Y bueno, pero esta patología es de mujeres mayores, ¿no? Entonces no está asociada a la lactancia, son mujeres multíparas, el 90% de ellas fumadoras, y la etiología es desconocida, pero se asocia a adenomas hipoficiarios y niveles altos de prolactina, lo que sugiere que puede desempeñar un papel importante. La ectasia ductal ocurre por una causa principal, la obstrucción de los conductos mamarios debido al espesamiento de las secreciones. ¿Qué significa esto? Que las secreciones se vuelven mucho más pastosas, medias cremosas, chiclosas, y esas secreciones taponan los conductos galactóforos, y hace que se comience a taponar y se comience a acumular este material. Por eso, esa acumulación va a generar una inflamación de la zona. Entonces, nosotros vamos a ver que la gran mayoría de ellas son fumadoras, tiene que ver con la etiopatogenia. Entonces, vamos a ver que se presenta una masa subareolar, no dolorosa, única, se enrojece la zona, como ustedes lo han visto aquí. Al cortarse, al exprimirse, se va a ver un material cremoso que sale de ahí. También se puede asociar al pezón invertido y puede haber un tejido cicatricial alrededor del conducto. Entonces, esta patología tiene que ver con el espesamiento de las secreciones que llama a la dilatación de los conductos. Acá vemos un corte en el pezón y miren los conductos cómo están dilatados. Normalmente yo no podría ver esos conductos, pero los veo aquí porque están tan dilatados que macroscópicamente lo puedo ver. Son los conductos galactóforos subareolares. Y esto va a generar el acúmulo de este material y un proceso inflamatorio en toda esta zona. Una inflamación de tipo crónica que a veces se asocia a grandes cantidades de células plasmáticas. Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar la ectasia ductal? En la ectasia ductal vamos a ver que la imagen no es de un quiste propiamente dicho, como ustedes ven, ¿no? Que vamos a ver que este conducto va a estar lleno de detritus granulares, que son células muertas, necróticas, acidófilas, macrófagos llenos de lípidos. El epitelio que lo recubre también tiene alteraciones. Las células de revestimiento pueden tener cambios, ¿no? En las células, puede haber necrosis de estas células, puede haber áreas donde se pierde el epitelio o incluso puede verse metaplasia en este epitelio. Y alrededor del conducto una inflamación periductal, ¿no? Con infiltrado de neutrófilos, linfocitos, osteocitos principalmente. Entonces, distinta la ectasia ductal de la mastopatía fibroquística. En las lesiones proliferativas sin atipia tenemos la adenosis esclerosante, que era una variante de la mastopatía fibroquística asociada más con fibrosis que con quistes. Los papilomas intraductales y la hiperplasia intraductal. Vamos a hablar de los papilomas intraductales. Los papilomas intraductales son proliferaciones de tipo exofíticas de las células epiteliales. ¿Se acuerdan que hablamos que los conductos de la mama, entre ellos los conductos galactóforos, tenían dos capas de células? Las células epiteliales que recubren al conducto galactóforo, ¿no? Junto con las células mioepiteliales, comienzan a proliferar y forman un tumor dentro del conducto galactóforo. Ese es el papiloma, para que me entienda. El tumor se forma en la parte interna del conducto galactóforo. Entonces, esta lesión es más común en mujeres entre 30 y 50 años. Se inicia o aparece con la secreción serosa o sanguinolienta por el pezón y hay presencia de un pequeño tumor que se puede palpar por debajo de la zona areolar que apenas mide unos milímetros o hasta un centímetro. Puede causar retracción del pezón
y esta secreción sanguinolenta que puede llamar la atención, ¿no? Del paciente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Este tumor, que es poco frecuente y que es de crecimiento lento, es un tumor pequeñito. Acá nosotros vemos que se ha extraído, ¿no? Un pedazo, acá está el conducto galactóforo y miren que en el interior está el tumorcito. Es un tumor pequeño, delicado, suave, de un tejido medio rojizo, friable, que se encuentra en el interior y que ha dilatado